Que tranza Efren de Literaturba con su sección Versos desde la Catacumba. Esta semana para mí es especial porque les voy a compartir un fragmento de algo que de hecho estoy leyendo y que me estoy deteniendo o regresando continuamente porque vale la pena degustarlo y si no entenderlo, por lo menos quedarse con la mayoría de las imágenes que plantea, que en realidad son bastante crudas, pero escritas de una manera sublime por esta mujer que se llama Herta Müller. Ella es rumano-alemana, me parece. Tiene un premio Nobel de literatura, así que estamos hablando de algo ya bastante cabrón. Y les digo que yo me estoy deteniendo porque yo sé reconocer un pinche autor que me va a marcar y esta pinche vieja, la neta es que está muy cabrón. Este, seguramente voy a tener que buscar más de ella. Y por lo cual está cabrón porque es bastante caro. Edita Ciruela y pues es muy bonito y todo, pero también es caro. Entonces voy a tener que chingarle para poderme hacer de mis libros. Este cuento es bastante fragmentario, no esperen entenderlo del todo. Quédense con las imágenes que vayan surgiendo. Está escrito desde la perspectiva de una niña y entonces ella, su mente siempre está cambiando de perspectiva, entonces va a ser difícil que encontremos una pinche línea que podamos seguir. Así que mejor déjense llevar por las imágenes y chingón. A ver si les late. En tierras bajas se llama el cuento, es Herta Müller. Por la mañana solo había una que otra mariposa nocturna pegada al techo. Una de esas mariposas parduzcas y polvorientas que de noche se estrellan contra la pantalla. Yo las cogía. Un polvillo parduzco se me pegaba entonces a los dedos y en las zonas donde las había tocado, las alas quedaban transparentes. Cuando las soltaba, las mariposas aún aleteaban un instante bajo mis rodillas. Más abajo no llegaban. Y yo las pisaba con mi zapato, decidida a redimirlas. Estallaba al punto un vientre turgido y aterciopelado, y un líquido blancuzco se esparcía por el suelo. El asco se me subía desde los zapatos y me anudaba sus lazos en la garganta, y sus manos eran descarnadas y frías como las manos de esos ancianos que yo había visto en esas camas con tapas ante las que la gente rezaba en silencio. Las ancianas, a las ancianas les temblaba la barbilla sobre el tieso nudo de los pañuelos. Yo veía como una baba entre sus escasas pestañas húmedas y no entendía el porqué de sus lágrimas. De esas camas la abuela dijo un día que eran ataúdes y de los que yacían adentro que eran muertos, y al decirlo pensó que yo no entendería la palabra, y yo la entendí sin haberla oído nunca antes. La llevé conmigo varios días y en cada trozo de pollo cocido en la sopa veía un cadáver, y la abuela no volvió a llevarme a ver muertos, pero cuando se oía música en el pueblo, los días laborables, por la tarde, yo sabía que había vuelto a morir alguien. No entendía por qué la muerte se quedaba siempre tras las paredes de las casas y no se dejaba ver nunca, o solo cuando ya había consumado su tarea, aunque uno viviese toda la vida al lado mismo. Un hombre una vez murió en pleno campo, fulminado por un rayo. Fue el primer marido de aquella mujer que luego se casó con su propio cuñado y que al fallecer éste de una enfermedad pulmonar vivió muchos años sola porque nadie volvió a casarse con ella y que luego al hacerse mayor su hijo, que se parecía al trapero, que en verano pasaba por el pueblo y era el único en tener un mechón de canas en las sienes, se casó con un hombre del pueblo, vecino que aún vive y tuvo que llevar personalmente a su hijo a bautizar porque nadie quería ser el padrino, ya que todos creían que la muerte también se llevaría al que tocara al hijo de aquella mujer. Más tarde, cuando me fui a la ciudad, vi a la muerte en la calle, antes de que hubiera consumado su tarea. Allí los hombres caían sobre el asfalto, gimoteaban, se estremecían y no eran de nadie. Y luego venía gente que les quitaba los anillos y los relojes de pulsera cuando sus manos aún no estaban del todo tiesas, y arrancaba a las mujeres las cadenillas de oro del cuello y los pendientes de las orejas, sus lóbulos se partían y dejaban pronto de sangrar. Una vez me quedé sola con un muerto desconocido y tras haberlo contemplado un buen rato me metí llorando en el primer tranvía que pasó, que me llevó hasta un barrio donde nunca había estado. En la última parada, el revisor me hizo bajar al lado mismo de un árbol.
En el camino de vuelta todas las calles estaban tapiadas por gruesas paredes. Yo miraba los bloques de viviendas como desde el fondo de un abismo y decía para mis adentros que en mi barrio la gente no yacía en plena calle, sino en esas camas con tapas ante las cuales la gente reza en silencio. Y aún se les tiene un tiempo en casa a los muertos, solo cuando el borde de sus orejas adquiere un tono verdoso al descomponerse, la gente deja de llorar y los saca del pueblo. Y dicen que el recién muerto cuida el cementerio hasta que muere el siguiente. Chillidos de lagartija en un nido que parece un puñado de barbas de maíz maceradas. A cada ratón desnudo le resuman los ojillos viscosos, patillas finas como hilos mojados, dedos curvos, el polvo llueve del antarimado, te deja las manos pastosas y se te pega al cutis, dándote una sensación de sequedad. Cestos de mimbre trenzado, con dos asas que te lastiman la palma de la mano, te salen callosidades y unas ampollas calientes, duras, en las que late el dolor. Los ratones viejos son grises y acolchados, como si toda su vida solo hubieran recibido caricias. Corretean en silencio arrastrando largos cordones redondos tras de sí, y su cabeza es tan minúscula que se diría que desde esa caja craneana deben de verlo todo puntiagudo, angosto y liso. Mira el daño que hacen, dice mamá. Todas esas granzas de allá abajo fueron una vez maíz y ellos se lo han comido todo. Debajo de una mazorca asoma un hocico lisqueante, luego brillan dos ojitos. Mamá tiene ya una mazorca en la mano. De un golpe le hunde el cráneo, un breve chillido y un hilito de sangre que emana por el hocico. Tan poca vida que hasta la sangre es pálida. El gato se acerca y pone al ratón muerto boca arriba y boca abajo hasta que deja de moverse, y cuando se aburre le arranca de un mordisco la cabeza que cruje entre sus dientes. A veces se le ven los colmillos cuando masca. Luego se aleja relamiéndose, y el vientre del ratón se queda allí, gris y blando, como el sueño. Ya no puede más, dice mamá, es el cuarto que le he cazado hoy día. Él mismo es incapaz de cazarlos, se le escurren por entre las patas y el muy gandul se queda dormido. Los cestos se van llenando de maíz. El granero parece cada vez más grande. Cuando esté totalmente vacío parecerá enorme. Las mazorcas ruedan como por sí solas en mis manos y caen al cesto por sí mismas. La palma de la mano duele solo cuando está vacía. Al contacto con el maíz ya no siento el dolor. Es tan grande e intenso que se mata a sí mismo. Sientes un hormigueo y luego te desaparece la mano junto con la muñeca y los dedos. Cojo las mazorcas por debajo. Abro una calle para que huyan los ratones y el miedo me ata un grueso nudo en la garganta, un grueso nudo de aliento. Dos ratones trepan por la pared de madera. Mamá reparte dos golpes y las dos caen a la tierra. El gato arranca dos cabezas más, sus dientes crujen. Es octubre y en octubre es la fiesta del pueblo. El hijo de los vecinos disparó por mí en una barraca de tiro al blanco. En unas planchas de lata habían dibujado una gallina, un gato, un tigre, un enano y una niña. El enano tenía barba y parecía un Papá Noel. El hombre de la barraca tenía un solo brazo. Cogió el dinero que le entregué empinándome lo más que pude. Cargó el fusil utilizando la mano y la rodilla y se lo alcanzó a mi cazador. Mi cazador apuntó. ¿A cuál quieres que dispare?, me preguntó. Yo recorrí todas las planchas de lata con la mirada. A la niña, le dije, dispárale a la niña. Entonces entornó los ojos con tanta firmeza que toda su cara adquirió la expresión severa de un verdadero cazador. Disparó y volcó la plancha de lata, que aún trepidó un instante antes de inmovilizarse. La niña quedó cabeza abajo, hizo un equilibrio de cabeza. Muy bien, dijo el hombre de la barraca. Elegid algo que te guste. De un cordón colgaban gafas de sol, cadenillas, muñecas con vestidos de goma, espuma, tiesos y carteras con fotos de mujeres desnudas en la parte de afuera. Sobre el tablero de la mesa había dominguillos y ratones. Uno de los ratones me pareció particularmente burdo. Me lo llevé. Era gris oscuro, tenía una cabeza cuadrada, un par de orejas recortadas, un rabo de cuero y debajo de la barriga un carrete con un largo hilo blanco. Al otro extremo del hilo habían fijado una anilla de metal pulido.
Me puse el ratón sobre la palma de la mano extendida y pasé la punta de un dedo por la anilla. Luego quité la mano. El ratón se precipitó al suelo zumbando y describiendo un gran arco. Yo lo seguí con expresión tensa. Chacoloteó un rato al andar. Cuando se detuvo, rompí a reír a intervalos breves. Luego volví a enrollar el hilo, puse otra vez al ratón sobre la palma de mi mano y pasé la punta del dedo por la anilla. Después quité la mano. El ratón se precipitó al suelo, zumbando y describiendo un gran arco, chacoloteó nuevamente al caminar, y yo volví a reírme. Me reí hasta el amanecer, cuando las bombillas empezaron a encenderse en el pueblo. Comenzó la música, las parejas siguieron al primer bailarín, los niños iban brincando tras el cortejo por el camino vecinal. La nube de polvo impedía verlos. Yo oía el ruido que hacían, en las esquinas bailaban en corro, giraban muchas veces en redondo y luego volvían a avanzar brincando. Con mi ratón en la mano me encaminé a casa por la acera. Aquella noche el ratón durmió junto a mi cama, en el afeizar de la ventana. Era una noche gélida. Fosforescentes ojos gatunos atizaban el fuego en los ceniles. La nieve caía sobre los perros vagabundos. Oía el cerdo, estaba gimiendo. Su resistencia era tan débil que las cadenas resultaban superfluas. Estaba tumbada en mi cama, sentí el cuchillo en el gaznate. Me dolía, la incisión era cada vez más profunda. La carne se me iba calentando. Algo empezó a hervirme en la garganta. La incisión se hizo mucho más grande que yo, más grande que la cama. Ardía bajo la manta, palpitaba gimiendo por la habitación. Las vísceras arrancadas rodaron humeantes por la alfombra, oliendo a maíz semidigerido. Por encima de la cama, un estómago repleto de maíz colgaba. Por encima de la cama, un estómago repleto de maíz colgaba de un intestino que cada vez se adelgazaba más y palpitaba. Ya iba a romperse el intestino cuando encendí la luz. Me enjugué el sudor de la frente con el dorso de la mano. Me vestí, las manos me temblaban al abotonarme. Mis mangas y mis perneras eran como un saco, toda la ropa era como un saco, la habitación entera era como un saco, yo misma era como un saco. Salí al patio y vi el enorme cuerpo colgado del poste, a escasos centímetros de la nieve. Sangraba, un hocico redondo como una concha, un gran vientre blanco como el de un pez preñado, un enorme mamífero rumiante, manchas de sangre en la nieve. Blancanieves tenía la piel blanca como la nieve y las mejillas rojas como la sangre. Nieve salpicada de sangre, nieve y sangre sobre las montañas. Los niños escuchan el cuento y se palpan la mejilla lisa y aterciopelada. El frío corroe las fachadas con su sal. En algunos sitios se desprenden los letreros. Letras y números van cayendo al paso de las estaciones que se instalan en las vallas como picamaderos huesudos y picotean las labores de las mujeres que de día están siempre solas y se enredan en los oscuros pliegues de sus faldas, entran y salen silenciosas por entre las paredes de sus casas, y tras ellas las puertas se apoyan chirriando contra las habitaciones. Al mediodía interrumpen su silencio llamando a las gallinas que, atraídas por los relucientes granos del maíz amarillo, evolucionan por el patio con el plumaje en desorden, esparciendo sus plumas y trayendo consigo el viento de las calles. Los niños llegan de la escuela chillando, los más grandes les meten nieve en la nuca a los pequeños, les golpean la espalda con sus mochilas, les arrancan las gorras de la cabeza, los tiran al suelo fangoso y les hunden la cabeza en la nieve. Y cuando la cabeza se les pone azul por el frío y el miedo, los pequeños rompen a llorar desesperados y vuelven corriendo a sus casas con la ropa hecha un asco. Los hombres esbozados que regresan a la taberna bajo sus gorros de piel apolillados pasan de largo sin pensar en nada, y hablando solos tienen labios y párpados violáceos y se parecen a los muñecos de nieve que surgen de la niebla en las esquinas de las calles y podrían arrasar el pueblo con sus enormes barrigas. En primavera, cuando el sol lame espumeante sus cuerpos endurecidos, la hierba vuelve a asomarse debajo de sus barrigas y en las bodegas se instalan tablas sobre las que los hombres avanzan como grandes aves palustres hacia los barriles de vino, y cuando el vino gorgotea en sus gargantes, también el agua gorgotea bajo sus zapatos. Es un agua amarillenta y dura, y al lavar suelta semola en vez de espuma y deja la ropa blanca, áspera y gris. Las mujeres flotan macilentas en sus largos jubones por las calles del pueblo,
Durante las vacías mañanas van a la tienda protegidas por el canesú fruncido de sus blusas y el huesudo soporte del pañuelo rematado en punta sobre sus cabellos, y compran levadura o una caja de fósforos, y la pasta que amasan se hincha como una criatura monstruosa y se arrastra por toda la casa, enloquecida y ebria de levadura. Al desayunar, las mujeres mayores beben a sorbos la piel gruesa de la leche y mastican pan de dulce remojado, y aún conservan las legañas de la noche en la comisura de los párpados, y a mediodía mastican el almidón de los fideos blancos y redondos. En las tardes de invierno se sientan junto a la ventana y se entretejen ellas mismas en sus medias de lana rasposas, que cada vez son más largas y acaban siendo tan largas como el invierno mismo, que tienen talones y dedos y son peludas como si pudieran andar por sí solas, y sus narices se alargan más y más sobre las agujas de tejer y brillan pringosas como carne hervida. Las gotas quedan suspendidas un instante en ellas y brillan antes de caer en los delantales y esfumarse. En las paredes cuelgan sus fotos de matrimonio, llevan pesadas guirnaldas sobre la blusa lisa y en el pelo. Sus afiladas manos se ven hermosas sobre el vientre y sus jóvenes rostros parecen tristes, y en las fotos contiguas aparecen con niños cogidos de la mano y tienen senos redondos bajo la blusa, y detrás de ella se ve una carreta y encima de esta, apilado, el heno. Mientras tejen les crecen en la barbilla unos cuantos pelos lánguidos que se ponen cada vez más mortecinos y grises y a veces se extravían entre los hilos de la media. El bigote les crece con la edad por sus fosas nasales y sus verrugas asoman los pelos, son velludas y no tienen senos, y cuando terminan de envejecer parecen hombres y se deciden a morir. Fuera refulge la nieve, junto a los caminos los perros orinan manchas amarillas sobre la nieve y desvisten los últimos restos de maleza entumecida. A la orilla del pueblo las casas son bajas y se achatan tanto que ya ni se distingue muy bien dónde terminan. El pueblo avanza hacia el valle por encima de las calabazas que yacen olvidadas en el campo, gruesas y verrugosas. Cuando oscurece, los niños recorren el pueblo con sus calabazas ebrias y aterradoras, iluminadas por dentro. A las calabazas se les quita la pulpa y se les abre luego un par de ojos, una nariz triangular y una boca. En el interior se coloca una vela, la llama brilla por los agujeros de los ojos, la nariz y la boca. Los niños agitan en la oscuridad esas cabezas cortadas y corren llorando hacia sus casas. Los adultos pasan de largo. Las mujeres se arrebujan aún más en sus dengues y enredan los dedos entre la flocadura. Los hombres se llevan a la cara las gruesas mangas de sus abrigos. El paisaje se diluye en el crepúsculo. Las ventanas de nuestras casas brillan como las calabazas iluminadas. El médico vive lejos, tiene una bicicleta sin luces y se ata la linterna del bolsillo al botón del abrigo. Yo no logro distinguir al médico de la bicicleta. El médico llega demasiado tarde. Mi padre ha vomitado el hígado que apesta a tierra podrida en el cubo. Mi madre se agita frente a él con los ojos desencajados y le echa aire a la cara con su enorme trapo de cocina y llora. En la cabeza huecada de mi padre, su vela ha dejado de embromarlo. A la orilla del pueblo tiran la vajilla vieja, ollas sin fondo, abolladas y destrozadas, cubos oxidados, cocinas económicas con tableros rotos y sin patas, tubos de estufa agujereados. Desde una jofaina desfondada emerge una planta de flores, amarillo brillante. El gusano mordisquea la pulpa amarga de las endrinas y deja un jugo incoloro sobre la piel azul mate de los frutos. En el interior del arbusto se asfixian las hojas, las ramas pugnan por salir de la zanja, se prolongan en largas puntas espinosas y se deforman en su búsqueda de luz. En el valle hay un sólido puente de hierro que el tren atraviesa sin cambiar de llanura, rumbo a otra localidad exactamente igual a nuestro pueblo. Bajo el puente hay nieve en invierno y sombra en verano, jamás se ve agua en el fondo. El río no se preocupa del puente, discurre a su lado. En los días calurosos del verano se reúnen allí las ovejas. Las ortigas fustigan al pueblo con sus sombras movedizas, rozan las manos con su fuego, dejando unas mordeduras rojizas y turgentes, cuyas lenguas lamen la sangre y duelen en las redes venosas de la mano. Los patos se sumergen en el tibio lodo del estanque, en la
otra orilla salen de nuevo a la superficie blancos y secos como si no hubieran estado en ningún sitio. Son gordos y tienen las alas atrofiadas y sus cerebros escasamente irrigados. Han olvidado hace tiempo que son aves. Las mujeres utilizan las alas para barrer de la mesa la harina y las migas de pan. De sus picos caen gotas de fango al estanque y provocan un temblor expansivo en el agua. En verano las mujeres les arrancan el plumón blanco del vientre y ellos se pasan todo el verano desplumados, contoneándose sobre la hierba y arrastrando las alas y encogiéndolas como si fueran hombros y rastrean los finos surcos de las lombrices e intercambian graznidos y picotean los saltos dilatados de las ranas. Y cuando llega el otoño son sacrificados. En el nacimiento del cuello, sobre una superficie del tamaño de un pulgar, les arrancan las plumas, la vena principal queda a la vista y se torna cada vez más gruesa y más visible. Por efecto del miedo, la abuela se para con sus pantuflas sobre las alas, luego les tiran la cabeza hacia atrás. El cuchillo penetra en la vena más gruesa y la incisión se alarga y amplía siempre más. La sangre brota a borbotones y gotea cayendo en una cubeta blanca, sale caliente y al contacto con el aire se vuelve negra y amenazadora. De pie sobre las alas, inclinada y ausente, la abuela sigue al vuelo de una mosca. De pie sobre las alas, inclinada y ausente, la abuela sigue el vuelo de una mosca. Se pasa la mano libre por la espalda y se queja de un dolor en la cintura. La sangre ha manado hasta la última gota. La abuela quita los pies de las alas. El cuerpo vacío tiembla un instante. En las membranas natatorias, la muerte está ahí. Las plumas blancas pertenecen nuevamente a un ave que ahora alzará el vuelo. El verano está ahí arriba. El pato desaparece en un cubo de agua hirviendo. La abuela lo saca sujetándolo de las patas. Las plumas ahora están mojadas y parecen más ralas. La abuela sumergió un ave en el agua y saca una media de lana deshilachada con una cabeza que se niega a cerrar los ojos. Arranca las plumas de los poros de la piel amarillenta y las va tirando al agua donde bajan hasta el fondo. Unas cuantas siguen nadando al borde del cubo en círculo como si buscaran algo. La abuela le abre una tapita en el pecho. La levanta, del interior sale humo y un olor a calor y a ranas semidigeridas. En el buche delgado y transparente se ha depositado el fango verdoso del estanque. Mañana es domingo y cuando den las 12 tendré en mi plato un corazón y un ala. Feliz domingo, buen provecho. Saber qué les pareció, a mí la verdad me parece fascinante la forma en que describe situaciones tan cotidianas dentro de la vida rural, pero que a la vez deberían ser impactantes. Bueno, a mí me impactan, pero la forma en que ella lo narra me parece sublime. Pues esto fue Versos desde la Catacumba y espero que lo hayan disfrutado. Chingón.